Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más del canal de Ingenovables. Mi nombre es Jonathan Cela y en este video vamos a ver en profundidad lo que es la energía eléctrica. Para poder entender bien este concepto, vamos a ver cómo parte y vamos a comenzar con una analogía para que se pueda entender bien mejor. Hay que tener en cuenta que, si bien dentro de lo que es la energía eléctrica tenemos los dos grandes tipos, que es la corriente continua y la corriente alterna, en este video vamos a comenzar para entender la más sencilla de ellas, que es la corriente continua. Este es un tema muy fundamental de la física que nos va a permitir entender mucho mejor todas las tecnologías que vienen por detrás, como la energía renovables y la energía de los paneles fotovoltaicos. Es la primera vez que hago un tema así tan básico dentro de este canal, así que si esta clase de videos te gusta, déjamelo saber por los comentarios, o si te interesaría quedarme un video similar para entender bien la corriente alterna. Una de las formas más comunes de poder explicar lo que es la energía eléctrica es con la semejanza dentro del mundo de la hidráulica. En este caso vamos a valernos de este muy breve y pequeño experimento de agua, ¿sí? Para eso me va a valer de un recipiente, y de este contenido de agua, ¿sí? Acá comenzamos ya con las similitudes. Después vamos a tener en una presentación el movimiento de un generador de corriente continua y el flujo de la energía, que en ese caso va a ser el flujo de los electrones. Para eso hay que tener en mente algo muy claro, y es que si bien nosotros hablamos de lo que es la energía eléctrica, lo que en realidad estamos refiriéndonos es el flujo de los electrones. Pero como vamos a ver más adelante, no son los electrones los que se desplazan en sí, sino que es la energía. La energía es la que se desplaza y a su vez es la que induce un comportamiento en los electrones, que eso hace que se transporte. Esa energía, bueno, en el caso de la energía eléctrica, obviamente es la transformación de la energía eléctrica en algún medio que nosotros queramos hacerlo. Pero la forma en la cual la energía se transmite es en forma de campo eléctrico. Nosotros vamos a ver en este pequeño experimento de que la energía que vamos a considerar en esta semejanza es la energía mecánica. Es decir, mientras nosotros más estemos elevando la posición de nuestro recipiente que contiene agua, que como sabemos la energía mecánica se compone tanto de la energía cinética como de la energía potencial gravitatoria, que depende de la altura del objeto. Entonces en este caso nuestra fuente de energía va a ser este recipiente y luego esta otra parte va a ser la parte que estaría recibiendo, ¿sí? El flujo de energía se podría decir que es justamente el agua, y mientras yo más alto lo eleve voy a estar subiendo la energía. ¿Cómo se entienden estos conceptos en el mundo de la energía eléctrica? Bien, vamos a ver que la diferencia de energía que tenemos, que en este caso se traduce por meramente la diferencia de altura, se traduce como la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, que en la jerga técnica se lo conoce también como tensión o como la diferencia de voltaje, es justamente la diferencia de potencial que tienen dos puntos entre sí. Mientras más diferencia de potencial tenga, más grande va a ser el campo eléctrico que va a estar entre ellos dos, comenzando en la parte positiva y yendo hasta la parte negativa. En este caso, mientras más alto sea la altura de este recipiente, más energía va a estar acumulando, y por ende el agua, al caer, va a estar cayendo con mucha más fuerza, ¿sí? En el caso de la energía eléctrica pasa lo mismo. Mientras un punto tenga un potencial más alto que otro, la energía va a tender a fluir de una manera mucho más grande, la magnitud va a ser mayor. En cuanto, ¿qué es la corriente? La corriente justamente es el flujo efectivo de esa energía, ¿sí? La materialización de ese flujo. En este caso podemos tener en cuenta que la corriente es el chorro que va a estar cayendo de agua. Mientras yo más alto eleve esto o más bajo eleve esto, voy a estar aumentando la altura, por ende voy a estar aumentando la tensión, es decir, el potencial entre este punto y el recipiente que está abajo. Pero fíjense que el chorro, ¿sí? Es decir, el caudal de agua que salga va a tener más intensidad, va a golpear más fuerte en el recipiente si está más alto a respecto a si está más bajo, ¿sí? Si está más bajo, prácticamente no se escucha ruido. Si está más alto, hace más ruido. Eso es justamente porque tiene más energía. En este caso es la energía potencial gravitatoria, va a tener mayor delta altura, lo que va a hacer que caiga con más fuerza. Bueno, exactamente lo mismo encontramos con la electricidad. Mientras dos puntos tengan más diferencia de tensión, van a tener más intensidad entre sí. Ya para esta segunda parte, que ahora sí vamos a ver la parte de la energía eléctrica, vamos a valernos de esta presentación. Bien, y comenzando con la principal fuente de energía en forma de corriente continua, que seguramente todos conocerán, que es la batería, ¿sí? La pila, que tiene por lo general una tensión de 1,5 volts en corriente continua, la corriente suele estar variando. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Analizando el circuito vamos a ver que de manera convencional nosotros conectamos un cable rojo al positivo, un cable negro al negativo, y en esas circunstancias nosotros ya vamos a tener dentro de la pila esta separación de cargas.
es decir, un punto positivo en el cual va a estar cargado con energía en forma de potencial positivo y otro punto en el cual va a estar cargado con potencial negativo. La parte negativa es en la cual va a tener mayor afluencia de electrones, ¿sí? Por eso se integra más la parte negativa. Y la parte positiva, pues justamente la ausencia de lo mismo. Como ya hemos dicho anteriormente, esto representa realmente una diferencia de potencial. Por ende, va a tender a querer generar un flujo de corriente. Como el circuito está abierto en sus dos extremos, no va a existir ese flujo de corriente. Más allá que nosotros le conectemos una carga, por ejemplo en este caso un foco, no va a haber un flujo de corriente porque justamente necesitamos que haya un medio. Poniendo el caso del ejemplo que vimos en la parte hidráulica, si yo volcase ese líquido, pero por ejemplo estuviésemos en otro planeta que no tuviéramos gravedad, por ejemplo, o si estuviésemos, no sé, en el espacio exterior, ¿sí? Donde no hubiese un medio físico por el cual el agua caiga desde mi botella hasta la parte de abajo, entonces no habría ese flujo. En este caso pasa lo mismo, como no le estamos dando un camino por el cual los electrones fluyan desde la parte positiva hasta la parte negativa, donde como vamos a ver a continuación el flujo es inverso, entonces en ese caso no fluye la corriente, por ende nuestra carga no se enciende. Si nosotros cerramos el circuito, ahí recién nuestra luz va a comenzar a funcionar, ¿sí? Va a comenzar a prenderse porque ahora ya estamos dándole un camino, lo que nosotros llamamos cerrar el circuito. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que como les expliqué anteriormente, en la parte negativa de esta pila, ¿sí? En la parte negativa de esta batería, lo que vamos a tener entonces es mayor concurrencia de los electrones. Los electrones van a estar integrando más la parte negativa. Aunque bueno, en realidad electrones tenemos en todos los cables. Por eso justamente los cables son de un material especial que se llama materiales conductores. Son aquellos materiales que, según la tabla periódica, que por lo general la mayoría son metales, tienen mayor cantidad de electrones de valencia, es decir, mayor cantidad de electrones en su última capa, lo cual les permite facilitar mucho más la transmisión de energía, ya sea energía eléctrica, energía térmica o bueno, cualquier otro medio material. Uno de los principales materiales conductores es el cobre, que es el principal material conductor de los cables, o bien puede ser aluminio o bueno, alguna aleación como bronce, latón y bueno, cualquier otro elemento que justamente tenga estas características. Pero en sí electrones tenemos en todo, ¿sí? En los cables también y también en nuestra pila. Solamente que en este estado, como tenemos el circuito abierto todavía, lo que llamamos abierto porque no tenemos ninguna carga conectada, por ende el circuito no está cerrado, todos los electrones están en reposo, tanto de la batería como de los cables. En estas circunstancias, volviendo al ejemplo que vimos de caso hidráulico, mientras yo estoy elevando esa botella, voy a estar aumentando el delta temperatura. Por ende voy a estar generando una cierta inercia, ¿sí? Una cierta energía que va a estar transmitiéndose en forma de energía potencial gravitatoria. En el caso de esta batería pasa algo similar. Yo voy a tener una diferencia de cargas que me va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que por norma general, ¿sí? Por convención, se representa el campo eléctrico siempre desde las cargas positivas con origen positivo hacia las cargas negativas. Entonces el campo eléctrico va a tener su origen en la parte positiva y va a estar confluyendo hasta la parte negativa. Por ende, los electrones van a tender a hacer el camino opuesto. Los electrones siempre se atraen por la parte positiva y se repelen de la parte negativa. Entonces, los electrones que tenemos en la parte negativa van a querer pasar hacia la parte positiva. Pero, como no pueden hacerlo porque acá tenemos una barrera especial química que los evita, los electrones van a estar buscando otro medio por el cual ir desde esta parte hasta esta otra. Y para eso justamente nosotros conectamos los cables, para darle otro camino a los electrones para que vayan del negativo hacia el positivo. Ahora bien, una acotación especial, no es que cuando nosotros cerramos el circuito y la carga está recibiendo energía, los electrones van a estar moviéndose. No es que los electrones salen de la parte negativa de mi batería y hacen todo el recorrido hasta llegar a la parte positiva. En realidad eso no pasa, ¿sí? Los electrones realmente se desplazan muy poco, se desplazan una cierta cantidad de milímetros por segundo aproximadamente cuando uno está energizando un cable y cuando está haciendo uso de la energía. Entonces, ¿por qué siempre nos referimos a los electrones o al flujo de los electrones? Porque si bien los electrones no son los que fluyen, lo que sí fluye es la energía. Es decir, ese campo eléctrico que nosotros habíamos dicho es el que va a estar fluyendo y el que a su vez va a permitir que los electrones se vayan induciendo en energía gracias a ese campo eléctrico.
En realidad lo que pasa es algo parecido a esto. Vamos a tener entonces el campo eléctrico que justamente está originado por la diferencia de tensión, y lo que hacemos con los electrones es constantemente ir vibrando, ¿sí? Una vez que cerramos el circuito, los electrones comienzan a vibrar en su lugar, pueden tener un cierto direccionamiento, en este caso lo van a tener porque estamos hablando de corriente continua, pero siempre va a ser hacia el mismo lado. Pero no es que los electrones se van a desplazar por todo el cable y van a llegar hasta la parte positiva, sino que lo que van a hacer es poco a poco uno va a ir induciendo al otro, y a su vez se van a estar induciendo todos por el campo eléctrico que tenemos. Y eso a su vez va a ser lo que le entregue finalmente la energía a nuestro objeto. Va a ser el campo eléctrico entonces el que se va a estar induciendo, siempre desde la parte positiva hasta la parte negativa, siempre desde el punto de mayor potencial hacia el punto de menor potencial, y siempre los electrones van a tender a ir hacia la parte positiva. Esto también se da al hablar de la corriente alterna, solamente que en ese caso los electrones van a estar fluyendo en un sentido en la primera parte del ciclo y en el sentido opuesto en la segunda parte del ciclo, pero al fin y al cabo siempre van a estar desplazándose una distancia muy pero muy corta, ¿sí? Lo que realmente está pasando, lo que realmente está fluyendo es el campo eléctrico que induce a los electrones. Si bien se dice que la corriente es el flujo de electrones, realmente no es así, sino que la corriente solamente representa el sentido por el cual van a estar fluyendo, pero no en el sentido directo, sino en el sentido opuesto, ¿sí? Por una convención que se tiene. Entonces, si bien los electrones van a tender a trasladarse desde la parte negativa hasta la parte positiva, el sentido de la corriente entonces va a ser opuesto, desde la positiva hacia la negativa. ¿Y en qué clase de equipos finalmente vamos a tener este comportamiento? En las baterías, propiamente dicho, que bien puede ser una pequeña pila o una batería grande de almacenamiento, por ejemplo, que se utilice en la industria solar, o en alguno de los vehículos tenemos polo positivo, polo negativo. Ese es un elemento que entrega energía en forma de corriente continua. ¿A partir de qué? A partir de la energía química que tiene almacenada. Las baterías son almacenadores de energía química que, cuando vos cerrás el circuito entre sus dos bornes, transforman la energía química que acumuló en energía eléctrica. Otro elemento que también puede entregar energía en forma de corriente continua es un dínamo, ¿sí? Que es un generador alternador pero de corriente continua, similar a lo que es un motor, un generador de corriente alterna, pero en este caso va a tener siempre el mismo flujo de corriente. Capaz que algunos lo conozcan, es ya un invento que tiene muchos años, la verdad. Nosotros lo que hacemos en este caso es transformar la energía mecánica que tenemos en el eje del rotor y luego extraemos energía eléctrica. Y finalmente, el último elemento que vamos a ver que también genera forma de corriente continua es nuestro panel solar fotovoltaico, que lo hablamos muchísimo en este canal de Ingenieros. Que bueno, es un generador que genera de manera estática, que como ya lo hemos dicho, genera por el efecto de la fotogeneración. Bueno, y eso ha sido todo por este video. Espero que se haya podido entender conceptualmente lo que es la energía, sobre todo la más sencilla de poder entenderlo en primera instancia, que es la corriente continua. Así como le dije al inicio del video, póngame por los comentarios si le gustaría que haga un video similar a este, pero relacionado con la energía en corriente alterna, que es quizás un poquito más complejo de entenderlo, pero al fin y al cabo es lo más esencial posible, porque es justamente la tecnología que nosotros utilizamos para alimentar todos los electrodomésticos de nuestra casa. Gracias de vuelta por estar en este video y nos seguimos viendo en el próximo. Hasta luego.